Oremos con el Evangelio. Miércoles 30 de enero, tercera semana del tiempo ordinario, tercera semana del Salterio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 11 al 18. Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está sentado para siempre jamás a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos, después de aquellos días, añade el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus culpas. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya ofrenda por los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 110. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca, y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue de 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todos se les presentan parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entienden esta parábola? Pues ¿cómo van a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mis queridos amigos, un feliz miércoles. La palabra de Dios, sencillamente maravillosa, un evangelio que casi no necesita homilía, porque es tan concreto, tan sencillo y tan claro que cualquier explicación quedaría corta. Pero quiero relacionar las dos lecturas haciendo la siguiente reflexión. Dice la primera lectura que Dios ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Es la promesa más preciosa de Dios para con nosotros. Yo digo que todo sucede por algo, y el hecho
de estar aquí escuchando esta reflexión es porque Dios te quiere para Él. Y todos los que hemos querido estar a su lado nos llama a algo especial. Y no solo nos llama, sino que nos da herramientas para alcanzar su promesa. Yo te invito a ti, mi hermano, mi hermana, a que no te desanimes si ya has empezado a caminar con el Señor. El camino de la conversión es difícil, es lleno de espinas, pero es precisamente allí donde nosotros nos medimos en capacidad de amar, en capacidad de sacrificio por alcanzar la alegría del cielo y de la santidad. Allí entonces Dios nos da unos peldaños seguros que debemos empezar a escalar. Esos peldaños son la oración, la negación de sí mismos, los sacramentos, pero ante todo está la palabra, esa palabra que nos alimenta, que nos habla al corazón y nos interpela. Las Sagradas Escrituras las debemos entender como cuando un niño escucha a su mamá. Hay que estar receptivos, atentos, obedientes, prontos a aceptar la voluntad de Dios. Así, solo así podremos encontrar frutos, muchos frutos, de los que nosotros quizá nunca nos imaginamos. Preguntémonos entonces, ¿qué tanto le obedezco a la palabra de Dios? ¿Será que solo la escucho porque me parece linda, pero no hago efectivo lo que el Señor quiere decirme para mi vida? ¿O le obedezco porque creo que su palabra es la voz del Padre a quien hay que obedecer hasta la hora que nos llame a su casa? Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.